Tenemos tres palabras que describen lo que queremos de toda familia. Que las familias se entreguen, que las familias amen y que las familias sirvan. Que las familias se entreguen, que las familias amen y que las familias les sirvan. Entonces vamos a decirlo resumido: entregarse, amar y servir. Todos vamos a decir. Lo podemos decir más fuerte y juntos, creo que sí. Entregarse, amar y servir. ¿Le gustaría que su familia haga eso? A mí me gustaría y a mí me gusta. Realmente no estamos todos como familia sirviendo al Señor, pero esa es la búsqueda. Y debemos de ser personas entonces que buscamos entregarnos, porque solo entregándonos es que logramos hacer las cosas. Y amando, no es temiendo, no es teniendo miedo, aunque hay que tener, pero no es por el miedo, es por amor. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Ahora, Dios te ama. Dígale al que está cerca de usted: Dios te ama. Vuélvalo a ver, sí, dígale: Dios te ama, el Señor te ama. Y el otro con una gran sonrisa dice: claro que me ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Familias que se entregan, familias que aman y familias que sirven. Ahora, no entramos, o la Biblia pues no nos da muchos detalles. ¿Cómo es que logró Noé que su familia se mantuviese unida en tiempos difíciles, cuando la tierra estaba llena de violencia? No nos dice mucho la Biblia cómo es que Noé logró que sus tres nueras, sus tres hijos, su esposa y él le sirvieran a Dios tan efectivamente. Pero ellos, por su fe, por esa manera de servirle a Dios, alcanzaron el favor de Dios y ellos lograron la victoria total en el Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que lograron mantenerse unidos para no dividirse? ¿Cómo es que llegaron a ponerse de acuerdo para subir todos al arca? Y que una nuera no haya tomado la decisión de apartarse. Ellos fueron una familia para Dios. No nos da muchos detalles Josué de cómo es que él quería cumplir esto que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. No nos dice mucho cómo lo logró, si lo logró, cuántos hijos tenía, pero él declaraba diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes verán lo que hacen, les dijo a los israelitas, pero ¿cómo dijo él? Yo y mi casa. Se ve difícil, ¿verdad? Ahora, hay familias numerosas y cuesta mucho que todos le sirvan a Dios. Y hay familias donde son pocos y también cuesta. La familia de Lot era nada más de 4 personas. Se trataba de Lot, de su esposa, que no sabemos cómo se llamaba, pero le gustaba la sal, tanto que se convirtió en una estatua de sal. Pero tenía 2 hijas, tampoco tenemos sus nombres. Sin embargo, cuando Lot recibe la orden de salir de Sodoma y de Gomorra, ella no soporta el deseo de ver hacia atrás y se convirtió en lo que ustedes ya conocen. Con todo, esta mañana vamos a retomar el pensamiento de familias que se entregan, familias que aman y familias que sirven al Señor. Y hemos hablado de Felipe y su familia. Hemos hablado del apóstol Pablo y su familia. Interesante, porque Pablo no era ni siquiera casado, al parecer, cuando está en el ministerio. Pero tenemos una tercera familia y se llama la familia de Estéfanas. Una familia que logró un estatus, puso un estándar de vida que Pablo dice: respeten a familias como la familia de Estéfanas. Ustedes deben de admirar esa familia. ¿Qué le parece que el Señor lo tomara a usted y a su familia y dijera: familias como las de, y ahí aparecen los nombres de ustedes, vale la pena imitar? ¿Te gustaría ser ejemplar como familia?
¿Cuánto le gustaría tener una familia ejemplar? Amén. Dígalo fuerte, amén. No tenga miedo porque de pronto pueda ser que alguien de su casa no está aquí. Nosotros acostumbramos tomarle fotos a las familias para ponerlas en este informativo, pero hay personas que ya me han dicho, parece que yo nunca me voy a tomar una foto porque mi familia no viene. No, su familia va a venir. Y usted no viva diciendo no va a venir, son muy duros, son difíciles. Comience a confesarlo, a vivirlo y tráigalo en el nombre del Señor. Usted no está esperando que venga Jesucristo para que empiecen a hacer cosas. Ya el Señor está aquí. ¿Se dan cuenta? El Señor está aquí. Él es el que se encarga de esto. Usted no lo ve. Y algunos de ustedes pierden la batalla porque quieren ver primero. Si yo viera. No, usted no tiene que ver, usted tiene que creer. ¿Oyó lo que dije? Tiene que creer. Si usted no cree, usted no dice. ¿Qué dice la Biblia? Creí, por tanto hablé. ¿Cómo dice la Biblia? Creí, por tanto hablé. No se ve para decir, se cree y se dice. Ahora sí veremos a una familia solamente de 3 miembros. Y es la familia de Loida, su hija Eunice y su nieto Timoteo. En este pasaje que vamos a leer, o en estos pasajes bíblicos, se describe, se ve la biografía, la manera, la forma en que Loida, siendo una judía, pues va a experimentar una fe fuerte en el Señor, y cómo ella tocó a su hija Eunice, y cómo ellas dos, Loida y Eunice, van a ministrar en la vida de Timoteo, y Timoteo se convierte en un discípulo efectivo. Y era una familia pequeña, pero muy especial. Y nosotros estudiaremos algunas cosas de esto por unos minutos. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 5, quiero que todos lo lean y vayan centrando su mirada de lo que Pablo decía de Timoteo. Timoteo es el nieto de Loida y respectivamente el hijo de Eunice. ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Y cómo se llamaba la abuela? Era Loida. Y entonces dice aquí el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, lean todos conmigo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué dice Pablo? Yo estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos alaban a Dios? Es el testimonio de Pablo, es lo que Pablo menciona acerca de Timoteo. Y vea ahora lo que dice la palabra del Señor. Loida es una mujer del pueblo de Israel. Loida es una mujer del pueblo judío. Y aquí tienen ustedes entonces a esta dama, y no nos dan muchos detalles de cuántos hijos o hijas tuvo, pero se nos menciona a Eunice. Y sucede entonces que ella vertió toda su fe en Eunice. Pero Eunice, como todas las damas, se enamoró. Y se enamoró de quien no debía enamorarse. Creo que su mamá Loida le dijo repetidamente: hija, al menos deberías de buscar a uno que comparta contigo la fe. No un griego. Un griego es incircunciso. Un griego no es más bien parte del pueblo del que nosotros pertenecemos. Pero Eunice parece que le gustó tanto el griego, y posiblemente era filósofo y era bueno a decir cosas. Usted sabe que todo filósofo habla bonito, tanto que lo convence a uno. Pues parece que esta
Eunice escuchó atentamente al griego y se enamoró. Una falla en la vida de esta muchacha llamada Eunice. ¿Qué edad tenía cuando se enamoró y se juntó con el griego? No sabemos. Ahora recuerde que estoy diciendo el griego, no el gringo, ¿verdad? Entonces dice acá que ella se enamora y a pesar de esos errores, usted lee lo que dice el versículo, capítulo 16, verso 1 y verso 3. Dice, después llegó a Derbe, habla de Pablo llegando ahí, y he aquí había allí cierto discípulo, ¿cómo se llamaba? Timoteo. Digan todos Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente. ¿Por qué judía y creyente? Porque no solo era judía, era cristiana, era de la fe en Cristo Jesús. Dice que, pero de padre griego. Así que el papá no era judío, por lo tanto no le enseñó el camino de Dios. Y ahí tienen ustedes que todos sabían que su padre era griego. Así que la muchacha logró vencerle su enamoramiento, su deseo de estar casada, aunque fuera con el griego, no precisamente el hombre que su mamá pudo haberle recomendado, o lo que conforme a la costumbre de los judíos debía de ser también un judío. Veamos un poco de la formación de Timoteo ahora que conocemos a su mamá, a su papá, a su abuela. Ese es el contexto de eso, de la vida de esta familia. Pero la formación, como dije hace un rato, de Noé no sabemos cómo formó a sus hijos, tampoco de Josué. Pero veamos la formación de Timoteo. Está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, precisamente. Dice, aconsejándole y recordándole. Es una carta donde le dice lo que él descubre en el mismo Timoteo. Y le dice, pero tú persiste, ya que hay grandes problemas en aquellos días, hay muchas falsas doctrinas, hay mucha enseñanza que no es la adecuada. Entonces Pablo le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Es muy difícil encontrar a personas a las que uno puede reafirmarle en lo que han aprendido. Porque en estos días, cuando hay mucha idolatría por las calles, diciendo que también es cultura y tradición, y yo creo que sí, pero el niño es llevado en hombros por su papá y su mamá y se le enseña a bailar, a gritar, a tirar cohetes. Y por supuesto, dice el chavalito cuando va creciendo, yo voy a crecer, voy a envejecer y voy a morir practicando estas cosas que mis padres me han enseñado. Es una tradición fuerte, muchas veces ancestral, pero idolátrica, o sea, perdida, no es bíblica. Sin embargo, Pablo descubre en Timoteo una persona a quien hay que afirmar lo que había creído. A mí me gustaría que todos nosotros tengamos hijos e hijas a las que se les pueda afirmar en su fe, que tienen una fe buena. Y dice, recuerda bien y persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Pablo? Humanamente había aprendido de su abuela y de quién más, y de su mamá. Obviamente el Espíritu Santo está trabajando, pero él ve en su abuela y en su mamá. Ahora, ¿por qué la participación activa de su abuela? Porque pareciera que aquí me voy a contradecir con lo que he dicho otras veces. Bueno, es la ausencia de un padre que no es sacerdote de Dios, y es un poco la debilidad de Eunice al no responder a los criterios establecidos por Dios, a los preceptos dados por el Señor. Y entonces es necesaria la participación
de una abuela que tiene una fe inquebrantable. Es la abuela que va a ayudar en la formación de Timoteo, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez no esperaron a que creciera, no esperaron a que él ya tuviera 15 años. Lamento mucho por algunos padres y madres que aplazan, postergan, dilatan y posponen la enseñanza de la palabra de Dios completa y cabal. Y en vez de eso le dicen al niño, tú no sabes nada. Y cuando confiesa eso, entonces lo echa hacia atrás. Y cuando una persona critica a un niño o niña que está buscando de Dios, entonces lo que hace es hacer creer que las cosas cristianas son solo para adultos. Escuchen lo que voy a decir. Este es un criterio mío. No es que la Biblia lo enseñe, lo aclaro, lo digo con claridad. A mí me parece que un niño que ya recibió a Jesucristo y está a la hora de compartir el culto de comunión, debería de tomar el pan y el vino, porque ese niño ya ha recibido a Jesucristo y tiene instrucción de la palabra del Señor. Por supuesto que no va con ustedes, con algún sector de ustedes, porque dicen, no, el niño no puede participar, no toque. Eso no, eso es para... Y el niño dice, ¿por qué? ¿Y qué fue? Bueno, es que esto es para adultos. ¿De verdad? ¿No es para gente en comunión? ¿Qué edad debemos de tener para tener fe? ¿En qué edad es que debe de venir la enseñanza de la palabra? Y la formación de Timoteo es desde la niñez. Y por eso Pablo dice, tú has sabido desde la niñez las sagradas escrituras. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Sagradas escrituras. Es privado para adultos estudiar la Biblia, cuando en realidad Pablo destaca de que Loida, Eunice están trabajando también para que su hijo desde la niñez, desde muy temprano de la vida, le estén dando una palabra que lo oriente. Y ya verán ustedes esto. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Para qué son las escrituras? Para hacerle sabio para la salvación. Amén. ¿Para qué son las escrituras? Para hacerte sabio en la salvación que es en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Ahora mire esto, la afirmación de Pablo. Timoteo, tú comenzaste temprano. Ahora probablemente Timoteo tiene unos 30 años o un poco más. Pero dice aquí, entonces, toda la escritura, digan todos conmigo, toda la escritura. ¿Cuánto de la escritura? Toda la escritura. Hoy no se predica toda la escritura, se predica lo que se quiere predicar. Y se cree solo lo que conviene creer para algunas personas. Hay quienes estudian mucho y terminan hablando poco de la Biblia. Estudian tanto la Biblia que terminan diciendo que pues ya no hay milagros y que no hay sanidades. Tampoco el Señor es curandero y anda ofreciendo cosas así al por mayor. Pero yo creo que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Él permanece, Él es Dios todopoderoso, Él puede. Y entonces dice la palabra del Señor aquí, mira, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando usted habla la Biblia, usted habla lo que Dios dice. No me escucharon, pero cuando usted habla la Biblia, usted habla lo que Dios dice. Usted habla con su hijo de la palabra, no del vecino. No critique al pastor, no critique a nadie, no se dé a la tarea de hablar de otros en mal. Hable de la Biblia, dígale a su hija, dígale a su hijo, dígale a su nieto, dígale a quien sea. ¿Sabes qué? El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Esta es una palabra viva y poderosa. Esta es la palabra que viene de la boca de Dios. Esta es la palabra que va a permanecer. Es la palabra del Señor. ¿Sabe por qué nos hemos desviado? Nos hemos desviado porque tenemos sentimientos. Somos muy almáticos. De pronto un chico se ve afeminado
Y entonces empezamos a preocuparnos y a decir, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces voy a tenerle que explicar al niño de cómo es eso, porque pareciera que él no va a ser normal. Tome la palabra y empieza a decir, yo creo que Dios va a poner las hormonas necesarias, creo que para Dios no hay nada imposible, creo que mi casa y yo serviremos al Señor, creo que Dios hará milagros en medio de mi familia, yo sé que mi Redentor vive. Usted proclame la palabra, no lo que siente, porque cuando hablamos lo que sentimos, entonces nos desanimamos. Pero oye que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y vea, útil para enseñar. ¿Para qué es útil? ¿Estamos enseñando? ¿Cuántos están enseñando? ¿A quiénes estamos enseñando? Útil para enseñar, dígalo conmigo, útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene la palabra que debe de orientar a la persona. Redarguirle es convencerle en alguna manera también, y dice aquí para corregir. Sabe que siempre estamos equivocándonos, pero la palabra dice que nos corrige. Amén. Para corregir y para instruir, ¿cómo? En justicia. Vamos a ver las 4 cosas que dice aquí. Entonces dice, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Cuáles son? Enseñar e instruir en justicia. Hay que instruir en justicia. Todas estas 4 cosas vienen de la palabra, se toman de la palabra. No podemos enseñar otra cosa. Hoy podemos ver películas, tenemos buenas revistas, buenos libros, pero nada se compara al valor de la palabra del Señor. Puede que usted tiene una denominación, pero no es la denominación, es la palabra del Señor. El propósito, dice aquí, en la formación de Timoteo, y Pablo lo reafirma, a fin de que el hombre de Dios, ¿cómo dice? Sea perfecto, maduro, balanceado, equilibrado. La palabra perfecto aquí es alguien que tiene cordura en lo que hace, madurez, balance. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo dice? Enteramente. Digan todos, enteramente. ¿Hay algo que se puede desperdiciar cuando se dice enteramente? No, todo. ¿Alguna vez usted ha comido algo que todo le sirve, desde el inicio hasta el final, enteramente? El varón y la mujer de Dios deben de estar enteramente preparados. Nos apena que nosotros solo estemos en un cierto porcentaje preparados. Fallamos con una increíble facilidad, pero la palabra de Dios dice que nos va a preparar para ser perfectos, enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. He de avanzar aquí en estos últimos minutos. Ahora, esto que se menciona aquí es el producto de lo que Dios hace a lo interno de una familia. No fue en el seminario, no fue en el instituto bíblico, sin querer restarle importancia a eso. Es bueno ir a estudiar, es necesario prepararse, pero fue en lo interno de una familia. Solo estaba una abuela y una mamá, un padre griego que no se ve por ningún lado. A él no le importó Timoteo. Y a pesar del error de Eunice, Dios tiene un propósito. Dios es Dios de propósitos. Y entonces, ahí en lo interno, ¿cuántos de ustedes tienen un Timoteo en casa? O una Timotea. ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien a quien están instruyendo día y noche, continuamente? No hablan de si te gustó el culto o no, hablan de la palabra de Dios. Porque hoy hablamos de lo que no nos gusta y de lo que nos gusta. Nos gusta cómo dirige uno y no nos gusta cómo dirige otro. Nos gusta cómo predica uno y no nos gusta cómo predica otro. Todo eso es cosa de gusto, pero la palabra de Dios es poderosa. No hable usted de los gustos.
No le indique a la persona que hay que dirigirse por lo que a usted le gusta. Indíquele aún lo que no le gusta, porque es la palabra del Señor, a lo interno de la familia. En segundo lugar, es producto de un legado genuino familiar. Se propuso Loida dejar algo bueno y lo hizo a través de Timoteo. Número 3, fue un hombre que inspiraba a la oración a favor suyo. Hay gente que da ganas de orar por ellos. Y hay otros que uno dice, ¿y ahora qué pido por él o por ella? Pero Timoteo es el hombre que cuando Pablo se acuerda de él, quiero que lean 2 de Timoteo 1:3, dice, doy gracias a Dios. ¿Cómo dijo Pablo? Doy gracias a Dios. Mire cómo lo dice. Cuando vamos a orar por alguien, ¿qué pensamos? ¿Estamos agradecidos? Disculpen mi manera de decir las cosas hay veces, pero me acerqué a la cama de mi hermano, el que recientemente falleció, y yo no lo pude felicitar diciéndole, tú me has inspirado a mí, fuiste mi hermano mayor, un hombre con una capacidad que va a quedar en mi corazón. No fue así. Alguien ya me había dicho que él no tenía oportunidades de vivir más sobre la tierra. Y entonces fui movido a decirle, ¿cómo está tu vida espiritual? Y con mucha dificultad me dijo cómo estaba. Yo le dije, quiero que oremos. Te invito a orar. Y todos mis hermanos y hermanas que lograron comunicarse conmigo, el común denominador fue, ¿lo ministraste? ¿Hablaste con él? ¿Qué? Él hizo una confesión de retorno a Dios, de prepararse. Y yo estaba preocupado porque parece que el concepto es que mi hermano no vivió una vida dinámica en el Señor. Él era creyente, pero era una especie de chicha con limonada. Y por eso pedí disculpas, porque a mí me gustaría que todos ustedes vivan intensamente y consagradamente a Cristo el Señor. Y cuando llegue el momento de tu despedida, no sea para estarte preguntando, ¿y cómo te sentís? ¿Estás bien? Si te mueres ahora. Y mi hermano entendió que yo lo estaba despidiendo. Y él se puso a llorar y le dije, creo que ha llegado el momento en que no nos seguiremos viendo por acá. Pero Dios ha preparado la eternidad. Tienes que prepararte para eso. Y él lloró y lloró conmigo. Pero no era una oración como la que me hubiera gustado decir, Señor, gracias por este hombre que me inspiró, que él marcó mi vida con una espiritualidad tremenda. Verdaderamente aprendí cosas de él, pero no es el tipo de personas que uno puede comenzar con esto. Gracias Dios por la vida de Timoteo. Qué muchacho, qué hombre, qué vida más entregada, qué fe la que tiene. Ustedes, amigos y amigas, hermanas y hermanos, deben de tener una fe que otros vean y admiren. Una fe que realmente contagie, una fe que se vea que es genuina. Y Pablo decía, hablando acerca de él, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, oiga, Pablo impresionado por Timoteo, impresiona su vida espiritual. ¿O es usted al que hay que estarle rogando que se aliste para venir al culto? ¿Vas a ir? Vamos, vas a ir. Alistate, te voy a esperar. Ya hace media hora comenzó el culto, pero te voy a esperar. Ya vamos a llegar al amén, pero te voy a esperar. Y en realidad vino el amén, entró y dijimos amén y se fueron. ¿Y estás evangelizando? No. ¿Y estás orando? No. ¿Y estás leyendo la Biblia? No. ¿Y entonces qué estás haciendo? Bueno, habrán muchas otras cosas,
Pero él dijo: yo sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, día y noche. Pablo impresionado por Timoteo. Y él decía: Señor, que hayan muchos más Timoteos. Y yo espero que en tu casa hayan Timoteos. Y yo espero que tú estés trabajando y formando gente que sirva al Señor. Y que cuando te acuerdes de ellos, entonces te traiga gratos recuerdos. Y eso era un hombre que inspiraba oración a favor de él. Número 4, era alguien que producía alegría al verlo. Lea conmigo lo que dice: deseando verte, deseo de verlo para alegrarme. Pablo, cuando miraba a Timoteo, se alegraba. Qué manera de vida la que había alcanzado este muchacho en el seno familiar. No dijo: para acordarme de tu teología, de tus estudios, de tu universidad. Él dijo: deseando verte, Timoteo. Cuando yo deseo, es que lo que anhela mi alma es verte, encontrarme contigo. Hay una quinta cosa, y es que era un varón de sentimientos nobles y profundos. Había aprendido Timoteo de esta manera. Dice que al acordarme de tus lágrimas. Así que Timoteo había llorado delante de Pablo reiteradamente. ¿Usted llora? ¿Gime? ¿Tiene usted una fe que realmente trasciende y que llega a lo profundo? Timoteo lloraba diciendo: es una dicha servirle al Señor, es una dicha haber sido formado para Cristo el Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora era un hombre con una actitud de recibir consejos. Él, para poder ser apto, primero fue acto. Estaba dispuesto a escuchar los consejos. Tenemos una cantidad de jóvenes que no quieren recibir un consejo. Timoteo no. Y ahora mire esto, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una sexta cosa es que era un joven de buen testimonio. ¿Qué decía la gente de Timoteo? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso está en Hechos, en el capítulo 16, versículo 2. Número 7, fue alguien con disposición al servicio a Dios y se involucró en el trabajo pastoral y misionero con Pablo. Involucrarse con Pablo en una misión no era cosa fácil, pero este hombre, Timoteo, podía hacerlo. Ahí está el texto de Hechos 18:5. También él no solo trabajó con Pablo, él podía ser alguien tan adaptable para trabajar con otros. Yo quiero preguntar: ¿es usted alguien capaz de trabajar con otras personas? ¿Se puede unir con otros para servirle a Dios? Pregunto: ¿está listo para servir a Dios con otras personas? Y dice acá entonces que era un hombre que salió con Silas. Leemos lo que dice este pasaje: cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia. También es Gayo de Derbe y Timoteo. Pero ahí está el pasaje bíblico, y es Silvano y Timoteo. Gayo de Derbe, Silvano y Timoteo, Timoteo y Silas. Son personas que van a crecer en esa manera. Podemos trabajar para que hayan hombres de Dios a lo interno de nuestra familia. Estamos trabajando para formar a Timoteos a lo interno de nuestras familias. ¿Puede Dios levantar gente en medio de tu familia? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Hagámoslo con todo el corazón. Dispóngase esta mañana a decirle a Dios: Dios, que mi familia te sirva. Voy a trabajar para heredar una fe. Y al final tenemos una pregunta: ¿y qué si tu familia no apoya? Lo hablamos el domingo anterior. Y entonces el Señor aconseja algunas cosas aquí que ustedes deben de meditar. Les voy a pedir en este momento que oremos. Padre Celestial, nosotros te alabamos y te bendecimos. Eres Dios poderoso. Eres Dios glorioso. Aquí están las familias y los que representan a familias.
que no tengamos hijos delincuentes, que no tengamos hijos ni hijas que avergüencen. Reprendo en tu nombre todo espíritu de prostitución, de muerte, de suicidio. Reprendo en tu nombre toda idolatría de parte de nuestra familia. Ahora, en el nombre de Jesús, toda obra de homosexualidad, tanto en hombres y mujeres, en el nombre de Cristo Jesús, lo rechazo. Vengo en contra de toda fuerza del enemigo. Vengo creyendo que nuestros hijos pertenecen a Cristo Jesús, que nuestros hijos te sirven, que nuestras hijas te sirven. En el nombre de Jesús, diga en su corazón, diga en el espíritu: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo declaro la bendición para mis hijos y para mis hijas. Declaro que será una generación victoriosa. Creo que mis hijas y mis hijos servirán al Señor. Ahora creo que Dios los toca, que Dios los llena, y vamos a trabajar como lo hizo Loida. Vamos a trabajar, Señor, delante de ti, pidiendo fuerza, sabiduría, ante un mundo cambiante, ante una sociedad llena de peligros. Estamos orando para bendición de lo alto. Te adoramos, te exaltamos en esta hora, Señor. Bendito y alabado sea su nombre.